con respecto a eh, al surgimiento del sistema, al problema de la génesis del capital, ya vamos a retomar algunas cuestiones que habíamos visto cuando la cuestión de la transición, ¿no? O sea, el, el surgimiento del modo de producción capitalista, pero sobre todo su ascenso como modo de producción dominante, eh, digamos, no escapa a la dinámica histórico-social general de las sociedades, ¿no? Marcada por una serie de relaciones complementarias de las cuales ustedes ya habrán visto bastantes cuestiones eh, a través de los distintos materiales, fichas y demás que dan los compañeros de los teóricos. Todo lo que tiene que ver con la relación entre relaciones de producción y desarrollo de las fuerzas productivas y la relación entre la superestructura político-ideológico-cultural, jurídica, etcétera, con la llamada base económica, que siempre cuando hablamos de economía en el marxismo tenemos que hablar en términos extensos, amplios. No es la economía como ustedes la pueden ver reflejada en los medios de comunicación, que donde en todo caso se da una visión bastante reduccionista. Lo económico es todo lo que hace a la vida material, o sea, la vida material en sentido amplio. Eh, bien, ¿qué es, en este sentido, en el sistema capitalista va a surgir a partir de una agudización de la contradicción básica en toda formación social, en toda sociedad, entre las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? O sea, la agudización de esta contradicción latente eh, impulsa una intensificación del proceso de lucha de clases que en la medida en que exprese un agotamiento del sistema puede derivar en una crisis estructural del mismo y la apertura de lo que ustedes habrán leído y si no lo van a leer en el texto de Marx, el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, la llamada época de revolución social, ¿no? Este, esta época, este periodo en, en la historia de la sociedad, en la historia de las sociedades, en la cual la contradicción básica alcanza un punto de agudización de no retorno, una agudización lo lleva a alcanzar un punto de no retorno, eh, y lo que comienzan son una espiral de conflictos con variables de corto, mediano y largo plazo que terminan marcando no solo la transformación de la estructura económica y social, sino también el ascenso de una nueva clase dominante. En realidad, surge una nueva estructura de clases y una nueva clase dominante que, por supuesto, tiene que coronar su ascenso con la conquista del poder político y la reorganización de eh, las instituciones y la cultura. Eh, por supuesto, acá hay que tener mucho cuidado porque ha sido muy común, recontra común, demasiado común, el mecanicismo, ¿no? Eh, el mecanicismo orientado tanto a un lado como hacia el otro. Quiero decir, el mecanicismo tan objetivista, esto es el sacrificio de todas las consideraciones a nivel subjetivo y por lo tanto la subordinación de la dinámica de la lucha de clases a las frías y duras condiciones de la economía, es decir, si el proceso económico ese sería el que determina la evolución de la lucha de clases de una manera férrea, eh, algo como algo que en la literatura podríamos vincular a el realismo o el naturalismo de la literatura del siglo XIX, ¿no? Donde el individuo, cada vez que el individuo se revela contra las fuerzas de la naturaleza, termina aplastado por las mismas. Bueno, esto es como la representación en la cultura más, más lapidaria de este concepto, ¿no? De este concepto el extremo objetivismo en el análisis de los procesos históricos sociales.
Del otro lado podemos tener desviaciones de tipo subjetivistas o voluntaristas. O sea, la lucha de clases define todo. Entonces, no importa cuáles sean las condiciones objetivas, eh, activar el proceso de lucha de clases y la simple audacia y buena organización va a ser capaz de lograr todo. Bueno, no es así. Eh, Hay que verlo más en términos de interacción y tener en cuenta los distintos tiempos, ¿no? Digamos, el largo plazo de las estructuras, la larga duración de las estructuras, las coyunturas, ¿no? Las coyunturas histórico-sociales y también la aceleración de las mismas y el sacudón a las estructuras que a veces pueden dar determinados acontecimientos, mucho más limitados en el tiempo, el llamado tiempo corto, ¿no? Retomando la célebre clasificación de Fernand Braudel, un historiador francés de los años 60, 50, 60. Bien. Eh, a ver, nosotros hemos visto que el capitalismo tiene su desarrollo a partir fundamentalmente del núcleo británico, del núcleo inglés particularmente, eh, que después va a irradiar a Europa Occidental, conformándose Europa Occidental y los Estados Unidos, conformándose de manera relativamente rápida lo que va a ser hasta el día de hoy el centro del sistema mundial capitalista, que no ha variado demasiado, se ha expandido mínimamente, y los que integraban ese centro no se han movido de ese lugar. Eh, pero bueno, de ese núcleo original, en ese núcleo original británico, nosotros lo que encontramos es como distintos momentos, ¿no? Un primer momento que ya habíamos visto, que tiene que ver con la expansión de las relaciones sociales capitalistas como hecho dominante, en primer lugar, en, eh, en el campo, ¿no? En el sector agrícola. El desarrollo del llamado capitalismo agrario. Estas transformaciones en el campo, eh, que ya hemos mencionado, van a servir de base a, posteriormente, la transformación en las ciudades, por la vía de el sector manufacturero, del desarrollo industrial. Em, Este proceso va a verse coronado por digamos, por el cambio en el equilibrio demográfico, digamos, ya la mayor parte de la población va a concentrarse en las ciudades y esto va a dar lugar a una urbanización acelerada. Y por otro lado, lo que vamos a tener también es una transformación cualitativa en la organización de la industria, ¿no? Pasando a la manufactura moderna, primero, la manufactura moderna después y finalmente el maquinismo y la gran industria, ¿no? En este sentido, la revolución industrial de fines del siglo XVIII en Inglaterra va a ser central porque eh, va a marcar la transición al llamado sistema de fábrica, o sea, la introducción de un régimen con un nivel de control, disciplinamiento y racionalización del proceso de trabajo inédito a los procesos manufactureros anteriores y con otro nivel de concentración. A nivel político, recordemos, eh, el hecho fundamental va a ser la Revolución Francesa. Podemos encontrar elementos muy importantes en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, sobre todo el desarrollo del constitucionalismo, ¿no? Y como la primera versión del Estado liberal. Sin embargo, la Revolución Francesa lo que nos dio es algo así como el modelo de revolución burguesa, lo que también ha generado muchos problemas porque también ha condicionado el análisis de muchos procesos históricos. Ya hay muchos historiadores que se obsesionaron por encontrar el modelo de la Revolución Francesa replicado en todo proceso en el cual la burguesía haya ascendido al poder político. Y no fue necesariamente así.
Esto ha distorsionado bastante las interpretaciones y ha generado aplicaciones muy mecánicas y también ha llevado a considerar que determinadas transformaciones eh, en la estructura de clases, en ciertas formaciones sociales donde la burguesía efectivamente había alcanzado el poder, ha llevado a algunos autores a decir que eso no había sucedido, sino que lo que había era una revolución interrumpida, una revolución frustrada, que no había habido revolución burguesa, y en realidad la hubo, pero de una manera distinta al modelo francés, ¿no? Em, la Revolución Francesa, en todo caso, lo que hace es ofrecer el primer modelo eh, cabal de construcción eh, estatal, institucional y cultural eh, de una sociedad burguesa, ¿no? O sea, es la revolución que, a partir de el triunfo absoluto en un proceso de confrontación, en un proceso de lucha de clases agudizada y decisivo entre la clase terrateniente feudal y la burguesía como clase en ascenso en el marco de la transición al capitalismo, esa lucha se salda con el triunfo de la burguesía, la conquista del poder por parte de la misma, a través, digamos, insisto, a través de una revolución violenta, y a partir de la cual se van a comenzar a construir la superestructura político, ideológica, cultural, jurídica, etcétera, propia de la sociedad burguesa sin atenuantes, ¿no? Y que partiendo del modelo francés se va a ir expandiendo a toda Europa occidental primero y el resto de Europa después, y por supuesto en el último tercio del siglo XIX y primeros 20 30 años del siglo XX al resto del mundo por la vía del imperialismo, cosa que veremos en otra clase. Eh, entonces, la Revolución Francesa es quizás uno de los modelos favoritos de revolución burguesa porque, bueno, avanza en la abolición de las relaciones sociales propias del modo de producción anterior, dominante, o sea, el feudal, ¿no? Implica la toma del poder político de la burguesía tras un proceso de agudización de lucha de clases y uso de la fuerza, despliegue de violencia revolucionaria, proceso de centralización y uniformización política, introducción de nuevos criterios de conformación de la estructura de clases, basados en la explotación económica de la propiedad privada absoluta. O sea, la Revolución Francesa va a ofrecer el modelo de que van a tratar de replicar distintos ciclos de revoluciones liberales burguesas que se van a extender hasta 1848 en Europa y cuyo influjo no va a dejar de ejercer influencia en el resto del mundo, particularmente América Latina, con resultados desiguales, de la misma manera que lo estuvieron estos intentos revolucionarios, que la mayoría fracasaron. Eh, lo que no significa que el, el desarrollo capitalista no haya continuado y que la burguesía no haya eh, ido ocupando espacios de poder por otros medios, ¿no? Y acá es donde aparece el pacto liberal conservador, los procesos de alianza de clases y revolución desde arriba, que hemos visto, por ejemplo, o vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la formación de la nación alemana, ya en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno,